Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. En este día les traigo un tema el cual he titulado Ya no sigas por el camino del mal. Escúchame bien, ya no sigas por el camino del mal. Vámonos a la palabra en Eclesiastés capítulo 2, versículo 8 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, versículo 8 del capítulo 2 de Eclesiastés: Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes que mí en Jerusalén. Más de esto, conservé conmigo sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que haya sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Aquí vemos que el sabio Salomón hizo una reflexión acerca de la vida que él tuvo en su juventud. Hizo una reflexión acerca de sus posesiones, acerca de sus deleites, de sus riquezas, de sus placeres, porque sabemos que el rey Salomón tuvo 1000 esposas. Fue un hombre que se deleitó en los placeres carnales, pero aquí él hace una reflexión. Él dice: amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres. Él se deleitó en cuanta cosa se le vino en mente. Él tomó placer en todo lo que se le ocurrió. Y dice: y fui engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes que mí. Todos sabemos que el rey Salomón fue el hombre más rico, más sabio, según la Biblia. Él fue el hombre con más entendimiento, con más sabiduría, pero también tuvo su caída, también cayó, también se descuidó y cayó de la gracia de Dios. Este hombre fue un hombre el cual conoció todo tipo de ciencia, todo conocimiento, cuan se pueda desear, lo tuvo el rey Salomón. Pero aún con toda su sabiduría, él
cayó en pecados terribles, se metió con mujeres perversas, mujeres que lo llevaron a la idolatría, a adorar dioses falsos, a rendirle culto a los dioses paganos. Pero él hace una reflexión aquí, él se vuelve atrás, por decirlo así, y hace memoria acerca de todo lo que hizo. Hace memoria acerca de todo lo que practicó en el pasado. Y dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Aquí habla de la codicia de los ojos. De él cuanta cosa quiso ver con sus ojos, la contempló, la observó. Él se dejó llevar por la codicia de los ojos, lo cual sabemos que todo tipo de codicia es pecado delante de los ojos de Dios. Sucede hoy en día que esto está sucediendo en el pueblo de Dios. Sucede que hoy en día los evangélicos han perdido el temor de Dios y se dejan llevar por todo lo que sus ojos quieren ver. Alimentan su carne, alimentan su codicia. Por eso él dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Hoy la gente no tiene control de sí misma. La gente se lleva en las redes sociales viendo cuánta porquería se le cruza por los ojos, pecando a diestra y siniestra, y realmente la iglesia ha perdido el temor de Dios. Realmente el pueblo de Dios se ha envanecido en sus deleites, se ha deleitado vanamente. Jóvenes que se llevan en las redes sociales codiciando mujeres vulgares, porque esas no son ni redes sociales, más bien son redes sexuales, porque cuánta gente cae en pecado diariamente, cuánta gente ha caído, cuánta gente va a caer, porque no tiene autodominio, porque la gente se deja llevar por la codicia de sus ojos, porque la gente no le niega nada a sus ojos. ¿Cuántos matrimonios se han destruido? ¿Cuántas familias se han desarticulado por causa de las redes sociales? Por causa de la codicia de los ojos, porque se te cruzó una mujer mal vestida, que tú la vistes hermosa, la vistes atractiva, no negaste a tus ojos que codiciaran esa mujer. Ese fue el deseo de tus ojos, codiciar a esa mujer, y luego te le acercaste y le hablaste. Intercambiaron palabras y de tal manera el diablo te destruyó. El diablo destruyó tu hogar, destruyó tu familia, destruyó tu relación con Dios. O a ti también, hermana, amigo que me estás escuchando, tú que andas descarriado, porque no le negaste los deseos a tus ojos, porque no le negaste la codicia a tus ojos. Hoy el enemigo te ha destruido. Hoy
El diablo te ha destrozado la vida porque le diste lugar, porque te dejaste llevar por tus ojos, porque se te cruzó un hombre atractivo, un hombre musculoso, un hombre que se le marcaban las costillas y te dejaste llevar por la codicia de tus ojos, te dejaste llevar por la vanagloria de tus ojos y hoy estás destruida. O porque un hombre te escribió en las redes sociales y empezó a enamorarte y vos te sentías sola porque tu esposo no te daba la atención que necesitabas, porque estabas vacía de Dios, caíste en pecado y hoy el diablo te destruyó la vida. Este es el peligro de dejar que tus ojos se desenfrenen codiciando cuanta cosa se les cruce por enfrente. Por eso el sabio dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Cuántos hombres de Dios han caído porque han alimentado los deseos de sus ojos? Se les ha cruzado una muchacha joven y porque su esposa quizás ya estaba vieja, miraron más atractiva a la joven porque externamente era más atractiva y de tal manera el diablo los destruyó y hoy están lejos de su esposa, lejos de sus hijos, están destruidos por el diablo y le están sirviendo a Satanás. Hoy son siervos del maligno, hoy ya no son siervos del Altísimo, porque le dieron lugar al diablo, le dieron cabida a través de la codicia de sus ojos, porque con tus ojos tú pecas. Si nosotros no le ponemos freno a nuestros ojos nos pueden hacer caer en la desgracia. Nuestros ojos nos hacen pecar. Por eso cuánta gente está en esas páginas pornográficas viendo pornografía. Cuánta gente está en las redes sociales que más bien son sexuales, como anteriormente lo dije, codiciando mujeres depravadas, porque eso no lo vamos a negar. Hoy la gente ya no tiene vergüenza, la gente perdió el temor de Dios, la gente vive de una manera desenfrenada que ya no teme a Dios. En ese tipo de páginas, en ese tipo de redes, son redes satánicas, redes diabólicas, porque te enredan. Claramente dice redes, redes, redes. Y cualquiera podría decir redes porque conectan una cosa con otra, haciendo referencia a una red cibernética. Pero esa es una trampa mortal del diablo para destruir a la humanidad. Eso está volando millones y millones de cristianos, millones y millones de personas al infierno, porque la gente se desenfrena. Ahí lo que se mueve es adulterio, se mueve la lascivia, se mueve la lujuria, se mueve la pornografía, se mueve el líbido, se mueve la fornicación, se mueve la pornografía, la masturbación, se mueve el chisme, se mueve el odio, la repugnancia. Es por eso que una persona, que un evangélico que no dedica su tiempo a buscar la presencia de Dios, sino que simple y sencillamente desperdicia su vida en las redes sociales,
es un evangélico muerto, es un evangélico sin presencia de Dios, es un hombre vacío, es una mujer vacía. Porque mucha gente solo pasa pendiente del like que le van a dar ahí en Facebook, del comentario que le van a poner, del me encanta que le van a poner cuando sube una foto semidesnuda, una foto pornográfica, porque eso es pornografía ya, esperando halagos de los hombres y mujeres dichas evangélicas hacen esto, practican esto. Que en la iglesia son unas, en la iglesia andan con la falda que la arrastran hasta el suelo, pero en las redes sociales salen desnudas. Eso es lo que está sucediendo hoy. La gente está pendiente del like, de la aceptación de los demás, porque la gente está vacía, la gente está hueca por dentro, no tienen Espíritu Santo, y como no tienen Espíritu Santo, se tienen que desnudar y subir esa foto a las redes sociales para recibir aceptación, para recibir halagos, porque eso les aumenta el orgullo, eso los infla más, eso les incrementa su vanidad, porque aman la vanagloria de este mundo, porque aman al mundo. ¿Cuántas personas andan en este tipo de vida tan miserable? Y dice, ni aparté mi corazón de placer alguno. Aquí él está reflexionando y dice que no apartó su corazón de placer alguno. Todo lo que se le antojó hacer lo hizo. Como está la humanidad hoy en día, todo lo que se le antoja hacer lo hace. Si quiere fornicar, fornica. Si quiere adulterar, adultera. Si quiere andar en lascivias, en masturbación, en pornografía, todo lo que al hombre se le ocurra hoy lo está haciendo. Todo lo que el hombre quiere hacer y se le viene en mente lo hace. Porque la humanidad perdió el temor de Dios. La humanidad dejó a Dios. La humanidad decidió seguir al diablo y ha despreciado al Dios que le dio la vida, al Dios de su creación, al Dios que le dio un planeta donde vivir, al Dios que le dio una casa donde habitar, un techo donde reposar, una cama donde descansar. La gente, aún sabiendo que el diablo no les ha dado nada, más bien les ha quitado, han decidido seguir al diablo, han decidido seguir a Satanás, porque Satanás les ha cegado el entendimiento. Satanás es el Dios de los mundanos. Y tu amado amigo que me estás escuchando, no te molestes por esta palabra. Si tú no sirves a Dios, tu Dios es Satanás, tú eres pagano. Pero hoy traigo este tema, esta reflexión, para que no sigas por esa vida desenfrenada. Para que no sigas haciendo todo lo que se te antoje, todo lo que se te ocurra. Mas si no te vuelvas al Señor inmediatamente, porque esto es rápido, esto es para hoy, esto es para ayer, esto es ya que tenemos que hacerlo. Esto es ya que tenemos que volvernos a Dios, porque la venida de Cristo está más cerca que nunca. La venida del Señor está más cerca que nunca. Y hay muchos que dudan de la venida de Dios porque hace décadas se está predicando que Cristo viene. Lo que pasa es que el Señor está siendo paciente. Hay gente que se va a salvar que todavía anda en el mundo. Quizás tú seas uno de esos.
Quizás tú hoy andes mal delante de Dios, pero el Señor te tiene a ti para salvación, para vida eterna. Y por personas como tú el Señor no ha venido todavía. Porque el Señor está dándote tiempo de que te arrepientas, está dándote tiempo de que te vuelvas a Él, de que lo busques con todo el corazón. Y si lo buscas de todo corazón, lo encontrarás. Lo encuentras porque lo encuentras. Y dice la palabra, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Aquí él habla de que él gozó de todo lo que había trabajado, de todas sus riquezas, y que esa fue su parte en toda su faena, que eso fue lo que disfrutó de todo lo que trabajó. Tú puedes tener millones de dólares, de euros, millones en la moneda local de tu país. Tú puedes andar en todos los placeres de la carne. Tú puedes andar en carros deportivos, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Bugatti, BMW, Mercedes-Benz. Pero si tú no tienes a Dios, tú no estás en nada, porque la palabra dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma. ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? ¿Qué puedes dar tú a cambio de tu alma? Ni todo el dinero que se mueve en la bolsa de valores te bastaría para comprar tu alma. Ni todo el dinero del mundo te bastaría para decirle a Dios, dame un día más de vida, dame una hora más de vida. Es por eso que el momento es hoy. El arrepentimiento tiene que ser hoy. Tiene que ser inmediato. Tiene que ser para allá. Es que esto es para ayer. Esto es con urgencia. Esto es urgente que tenemos que hacerlo. Quizás tú estés gozando de todo tu trabajo. Quizás seas de una edad avanzada. O quizás te dediques a los negocios y te está yendo bien. Porque lo que sucede es que el hombre que tiene posesiones materiales, que tiene riquezas, que tiene lujos, se olvida de Dios y se deja llevar por el orgullo, se deja llevar por la vanidad. Y el hombre se engrandece delante de Dios y siente que es más que Dios, cuando todo es una farsa, porque nadie es más que Dios, nadie. Ni tampoco nadie es más que nadie. No es más el que come, ni tampoco es menos el que no come. No es más el que tiene, ni tampoco es menos el que no tiene. Tenemos que aprender a ser humildes, a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, a reconocer a Dios en todas nuestras acciones. Y dice el siguiente verso, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Aquí él se puso a reflexionar en todos los proyectos que había hecho, en todas las edificaciones, en todos los trabajos que había hecho. Él se puso a recordar, yo levanté esto, yo edifiqué esto, yo hice esto, hice aquello, y el trabajo que tomé para hacerlas, lo que le costó. Si tú tienes es porque te ha costado, eso no lo discutiremos, porque para tener hay que esforzarse. Hay que esforzarse de a de veras. Pero miremos que sigue diciendo, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu.
Cuando dice todo era vanidad, se refiere a que todo era pasajero, todo era algo superficial, era algo que no lo llenaba a él, era algo que no le traía satisfacción, era algo, por decirlo así, como quien dice, hice esto, pero esto no me llena. ¿Por qué hice esto si no era lo que quería? ¿Por qué hice lo otro si no era lo que yo tenía planeado hacer? Si no es lo que me hace feliz. Por eso dice, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Porque tú puedes construir cuantos edificios quieras. Tú puedes hacer cuantos trabajos quieras. Puedes fundar cuantas empresas quieras. Pero si no tienes a Dios, eso no te va a hacer feliz. Si no tienes a Dios, eso te afligirá, eso te traerá tristeza, eso quebrantará tu espíritu. Por eso dice que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Salomón no se sentía contento con eso, porque eso no lo llenaba, porque él sabía que esas eran cosas terrenales, cosas vanas, cosas mundanas. Y es que cuando alguien hace algo, pero Dios no está en el asunto, eso no te trae llenura a tu espíritu, eso te aflige, eso te hace recapacitar, eso te hace pensar en el tipo de vida que llevas, eso te hace entristecerte, porque te das cuenta muchas veces que no era lo que querías hacer, te das cuenta que no era lo que tú querías para tu vida. Y dice, y sin provecho debajo del sol. O sea que, como quien dice, algo vano, algo que no sirve. Y así es lo que se edifica si la mano de Dios no está edificando. Todo lo que hacemos, pero no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, no tiene provecho. Quizás a otro le sirva, pero a nosotros no nos sirve. O quizás ni a nosotros nos sirva. Quizás ni a los demás les sirva, sino que es algo perjudicial. Por eso dice, y sin provecho, como quien dice, sin valor en la tierra. Porque de nada te sirve que tú fundes la empresa más rica del mundo si Dios no está contigo, si Dios no te ha apoyado en eso. Y dice el verso 12, después volvía yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Aquí él se puso a meditar en la sabiduría y en la necedad, en los desvaríos. En los desvaríos se puede referir a cosas que uno hace sin sentido, cosas que uno hace alocadamente, apresuradamente, cosas que no tienen fundamento. Y la necedad, dice, ¿por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, responde el mismo, solo lo que ya ha sido hecho. A esto se refiere que ya nada más se puede crear. Ya nada más se puede crear. Que todo lo que necesitamos ya existe. Que todo lo que el mundo necesita para vivir ya existe. Ya no se necesita seguir creando tantas cosas. De nada sirve hacer lo que otros ya han hecho. Y dice el verso 13,
y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad. Y dice, él reflexiona, él se dio cuenta que la sabiduría es mejor que la necedad, que la sabiduría es mejor que los placeres, que los deleites, que las riquezas, que las vanidades, que los afanes, que los trabajos, que los millones, que los lujos, que las casas, que los carros y toda cosa cuan pueda existir. Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El diablo no es más que Dios. El Señor sobrepasa a las tinieblas, sobrepasa al mundo infernal. Por eso es que Dios es mucho más que el diablo. Por eso es que vale la pena seguir a Dios. Por eso es que es de gran provecho seguir a Dios. Porque con Dios somos mayoría. Con Dios tenemos la victoria. Aunque el diablo nos ataque, aunque el diablo se nos levante, aunque el diablo haga cuanta cosa. La luz, que es Jesucristo, sobrepasa las tinieblas. Dice el verso 14, el sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Y es que, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Dice, el sabio tiene sus ojos sobre su cabeza. Significa que el sabio sabe lo que hace. El sabio tiene los pies sobre la tierra. El sabio no se llena de orgullo, no se llena de vanidad, no se llena de vanagloria, no se llena de cosas vanas de este mundo. Mas el necio anda en tinieblas. El necio anda en tinieblas porque el necio no mira. El necio sigue al diablo, sigue a Satanás. El necio anda desorientado, anda por el camino de la muerte, anda por valle de muerte. Dice, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. O sea, él reconoce que siendo un hombre sabio tendrá el mismo fin que el necio. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Él se pregunta que de qué le sirve haber trabajado para adquirir tanta sabiduría, para hacerse más sabio. Y dije en mi corazón, y pensó él, también esto era vanidad, también eso era vanidad. Afanarse tanto en el trabajo, dejar a Dios por el trabajo, dejar de congregarse por el trabajo. Gente que se mata trabajando. Con esto no estoy diciendo que no vas a trabajar, que no te vas a preparar, pero tenemos que tener un balance, un equilibrio entre el trabajo y nuestro servicio al Señor. Tú no puedes dejar de congregarte por estar trabajando. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes ir solamente los sábados a la congregación. Solamente te congregas el sábado, pero de domingo a viernes estás trabajando. De lunes a viernes estás trabajando.
De tal manera tú eres vanidoso. De tal manera tu corazón está lleno de vanidad. Porque Él dice, y me dije en mi corazón que también esto era vanidad. 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. El sabio y el necio no serán recordados para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado. Todo lo que tú hagas o no hagas, sea que andes en la sabiduría o andes en la necedad, eso será olvidado. Por eso dice la palabra, el mundo y sus deseos pasan. El mundo pasa, pero el que está en Dios permanece para siempre, vive para siempre. El que está en Dios no necesita vanagloriarse de tantas cosas, de edificar tantas cosas. El que está en Dios solamente necesita buscar la presencia de Dios y llenarse del Espíritu Santo, apartarse del mal, apartarse del pecado, dejar el camino de la perdición, dejar el camino ancho y optar por el camino angosto. Y también morirá el sabio como el necio. Sea que tú seas multimillonario, sea que tú seas el hombre más pobre de este mundo, tanto como va a morir el multimillonario, morirás tú. Tanto si tú eres multimillonario, el que no tiene nada también va a morir. Y todo esto es vanidad. Todo esto es algo que no tiene sentido. Si tú te detienes un momento a reflexionar, a meditar en tu vida, si tú detenidamente examinas lo que has hecho, examinas lo que estás haciendo, tal cual lo hizo el sabio Salomón. Si tú por un momento te pones a pensar y dices, he hecho aquello, he hecho esto, he hecho lo otro, pero quizás lo has hecho sin el consentimiento de Dios, quizás lo has hecho sin la dirección de Dios, y te darás cuenta de que eso no te ha traído ninguna llenura a tu vida, que eso no te ha llenado, que eso no te ha saciado, porque el hombre entre más tiene, más quiere, porque el hombre entre más dinero tiene, más dinero quiere. Por eso es necesario que tú examines tu vida. Si tienes 5 mujeres, si la vida tuya solo es emborracharte, drogarte, si la vida tuya solo es andar de fiestas, si la vida tuya es la vida que lleva una persona que practica la necedad, con esto no te estoy diciendo que sos necio, porque la palabra dice que no le podemos llamar necio al hermano, porque es pecado. Nos hacemos merecedores del infierno. Pero si tú llevas una vida desenfrenada, desordenada, es momento de que te detengas y medites cuidadosamente por qué camino vas. Si tus deleites son el mundo, los placeres carnales, si andas en la prostitución, si andas en rencores, si andas en envidias, en iras, en enojos, es necesario que tú medites. Si te has vuelto idólatra del dinero, si amas al dinero, es necesario que tú te detengas y pienses en lo que estás haciendo y endereces tus pasos. Que dice la palabra en Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es fin de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre. Hay gente que le parece que lo recto, lo derecho, lo justo es
andar en todo tipo de placeres, totalmente alejado de Dios, siéndole fiel a su esposa, siéndole infiel, a su esposa, pagándole mal a su esposo, revolcándose con un hombre y con otro, revolcándose con una mujer y con otra, acostándose con hombres por dinero, exhibiendo sus partes íntimas, buscando la aprobación de los demás en las redes sociales, que a ver cuántos likes me dan, a ver cuántos comentarios me ponen, a ver cuántos me encantan me dan, a ver cuántas vistas tengo en el video donde salgo desnuda, enfermando hombres. Eso a mucha gente le parece derecho, pero la palabra lo confronta y la palabra lo dice, el Dios Altísimo, el Espíritu Santo lo dice, pero su fin es camino de muerte. Y no es muerte como todo mundo la conoce, que la gente considera muerte, que ya tú dejas de respirar, te da una enfermedad, dejas de existir y te entierran. No se refiere a ese tipo de muerte. Se puede referir un poco a ese tipo de muerte, pero más que todo se refiere que vas a ir a parar al infierno, que vas a ir a dar al infierno por llevar esa vida tan desordenada. Y lo dice la palabra, no lo digo yo, que en ningún momento te estoy condenando. Pero si tú llevas esa vida desenfrenada, oye, yo te insto, yo te reto a que busques a Dios, yo te reto a que te acerques a Jesús, porque es el único que te puede salvar. María no te va a salvar, San Judas no te va a salvar, San Tadeo no te va a salvar, San Pablo no te va a salvar, Santa Ana no te va a salvar, la Guadalupe no te va a salvar, y toda la basura del diablo, toda la basura de la Iglesia Católica no tiene poder para salvar a nadie. El Cristo negro no te va a salvar, porque el Cristo negro hay que andarlo encaramado. Y van un montón de personas cargándolo. Pero al Cristo que yo sirvo, al Cristo que servimos los evangélicos, ese Cristo nos carga a nosotros, ese Cristo nos anda a nosotros. Nosotros no tenemos que cargarlo a Él, ni cuidar de Él. Él cuida de nosotros. Él nos protege a nosotros. Y a ese Cristo no se lo roban. A Él no lo van a vender por dinero. A ese Cristo nadie se puede meter a la iglesia y robárselo e irlo a vender. Porque es el Todopoderoso, es el Altísimo. Es el que derrotó al diablo en la cruz. Es el que burló a Satanás y a los poderes infernales en la cruz. Es el que derrotó a la muerte. Es el que pagó tus pecados y mis pecados. Es el que por su gran misericordia murió por ti y murió por mí. Es el que por su gran amor, por su gran ternura, yo estoy predicando esta palabra, yo estoy predicando este bendito evangelio por Él y nadie más que por Él y por el Padre que lo envió a morir por gente como nosotros. Es que hoy estamos aquí, es que hoy tenemos la oportunidad de salvarnos, de enderezar nuestros pasos, de apartarnos del mal. Miremos lo que dice la palabra en Proverbios 21:2. Dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones.
en la propia opinión de la gente dice que anda bien. A la gente la invitan a la iglesia y dicen, no, si yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no fornico, yo solo tengo una mujer, yo solo tengo un esposo, no, yo no hago el mal. La gente se basa en eso, pero dice, pero Jehová pesa los corazones. Quiere decir que Jehová escudriña tu corazón. Jehová examina nuestros corazones. Jehová sabe si en nuestros corazones hay odio, hay resentimiento, hay enojos, hay amarguras, hay iras. El Señor lo sabe. Tú puedes decir que tú haces el bien, pero si tú ofendes a los demás, si tú eres hipócrita y te llevas hablando mal de todo el mundo, o eres evangélico y llevas una vida falsa, que en la iglesia eres uno, en la calle eres otro y en tu casa eres otro. Si tú eres de ese tipo de cristianos doble vida, doble cara, que están llorando en el templo, pero ya en cuanto salen del templo vienen peleando con sus esposos, vienen peleando con sus esposas, vienen regañando a sus hijos, tratando mal a sus hijos. Si tú eres de ese tipo de cristiano que no tolera ni lo que es una mala mirada, aunque tú en tu propia opinión digas que tu camino es recto, Jehová que pesa el corazón te dice que no es recto, que andas mal, porque tu corazón está lleno de pecado, de amarguras, de soberbias, de orgullos, de arrogancias, de prepotencias. Si tú no aceptas que te corrijan, si tú no amas esta palabra, aunque tú digas que estás bien, Jehová que te está examinando el corazón en este momento te dice, no estás bien, no andas bien delante de mí. Aunque tú digas que no robas, que no haces esto, que no haces aquello, pero esas son cosas que quizás los hombres ven, pero tu corazón solo Dios lo conoce. Nuestro corazón, el Dios que nos dio la vida, lo conoce hasta lo más profundo. Él sabe lo que hay arraigado en lo más profundo de nosotros. De tal manera, si tú piensas que andas bien, si en tu propia opinión tú andas derecho porque no haces esto o aquello, pero tu corazón está lleno de envidias, está lleno de insultos, de ofensas, de desobediencias, de rebeldías, de chismes. Si tu corazón es un corazón falso, mentiroso, Jehová te lo escudriñó, Jehová te lo está escudriñando, Jehová te conoce hasta lo más profundo y te está diciendo no andas bien, no andas bien. Es por eso que debemos pedirle al Señor que nos examine. Debemos pedirle al Señor que nos corrija, que con su Santo Espíritu nos guíe. Dejemos ya las novelas, dejemos las películas mundanas, dejemos las celebraciones mundanas, dejemos las redes sexuales, dejemos al mundo, acerquémonos a Dios, busquemos a Dios, sirvamos a Dios, amemos a Dios, vivamos para Dios. Porque si queremos buscar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es dejar al mundo. Si nos queremos acercar a Dios, primero tenemos que alejarnos del mundo, de toda la maldad.
puedes decir que como tú no robas, no matas, no adulteras, no fornicas, no tienes varias mujeres, no hablas mal de nadie y cuantas cosas digas, según tú tu camino es recto, pero quizás eres mentiroso, te gusta engañar a la gente, tu camino no es recto. Porque la palabra dice, sean santos como yo soy santo. Santo significa apartado, apartado del mal, apartado del pecado, apartado del mundo, apartado del diablo. Eso significa ser santo. Apartarse totalmente del pecado, apartarse totalmente del mundo. Y nos dice el Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 7. El Señor nos habla aquí. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No digamos que andamos bien. No nos creamos inteligentes en nuestra propia opinión. No nos gloriemos. No nos envanezcamos. No nos engañemos a nosotros mismos. Temamos a Jehová y apartémonos del mal. Dejemos el mal. Dejemos el pecado ya. Dejemos el camino de muerte ya. Es hora, es momento, es tiempo de que nos apartemos de todo lo que ofende a Dios. Que nos apartemos de todo lo que nos aleja de Dios. Ya no nos engañemos más. Ya no nos creamos sabios porque tenemos 3 títulos universitarios, porque tenemos un doctorado, una maestría. Eso aquí se queda porque eso es terrenal. El día que tú mueres, eso aquí se queda. El día que tú perezcas, eso perece contigo. Pero si tú buscas a Dios de todo corazón, si tú te arrepientes de esa vida desenfrenada, si tú dejas el pecado, físicamente vas a morir, pero en cuanto dejes de respirar, te irás a la presencia de Dios. Finalmente, voy a leer unos textos bíblicos en el libro de Colosenses, capítulo 3, del verso 5 al 8. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. O sea, que hagamos morir todo lo mundano en nosotros. Todo lo que sea del mundo nosotros no lo podemos practicar porque tenemos que ser santos, santificarnos, apartarnos del mal. Nosotros no podemos andar escuchando rancheras, no podemos andar escuchando reggaetón, nosotros no podemos andar escuchando basura, ni andar practicando basura. Nosotros tenemos que vivir para Dios. Por eso dice la palabra, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, es como que Pablo aquí diga, ya dejen de ser mundanos. Sí, ya dejen de ser mundanos. Fornicación, impureza. Fornicación, sabemos que hay inmoralidad sexual, impureza, que viene siendo pecado. Cuando tú estás en Cristo, Cristo te limpia, te purifica con su santa sangre, con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Él nos purifica, nos santifica.
Pero cuando nosotros nos vamos al pecado, nosotros nos ensuciamos, nos corrompemos, nos llenamos de impurezas. Dice, pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Las pasiones carnales, lujurias, lascivias, adulterios, lívidos, homosexualismo, bisexualismo, lesbianismo, pedofilias, zoofilias, todo lo que se llame basura, malos deseos y avaricias, malos deseos y avaricias, gente que solo pasa pensando en pecar, gente que no duerme si no ha hecho lo malo, gente que desea practicar la maldad, gente que día tras día lo único que desea es cosas malas, cosas perversas. Le desean el mal a su prójimo, que se muera esa vieja tal por cual, que se muera ese viejo tal por cual. Le desean la muerte a su prójimo, le desean la muerte a su propio hermano. Gente que no tiene amor, gente que se desenfrenó totalmente. Dice, y avaricia, gente avara, que no comparte con nadie, que mira que su prójimo está pasando por penurias, pasando por miseria, y no es digno, miserable, de darle siquiera un tiempo de comida. Gente que no comparte, gente que amontona y amontona riquezas. Gente que solo piensa en el mañana, pero no piensa en su hermano, no piensa en su prójimo. Gente que solo dice yo tengo, tú no tienes. Gente avara, tacaña. Gente agarrada, como decimos en Honduras. Que no suelta nada. No comparte. Tenemos que dejar todo eso. Y dice avaricia, que es idolatría. Eso es ser idólatra también, ser avaro. Porque la gente piensa que idolatría solo es arrodillársele a un pedazo de porcelana, un pedazo de madera, un pedazo de yeso y pedirle que le haga un milagro. A eso la gente le llama idolatría. Pero eso es idolatría, eso es paganismo. Pero aquí dice que la avaricia es idolatría. Si tú solo te llevas en Facebook, pues eres idólatra, tu idolatría es Facebook. Si solo te llevas en WhatsApp, eres idólatra, tu ídolo es WhatsApp. Si tú amas más a tus hijos que a Dios, amas más a tu esposo, a tu esposa que a Dios, eres idólatra. Eres idólatra. Y en cuanto tú eres avaro, tú amas al dinero, porque te gusta acumular dinero, no te gusta soltar, no te gusta compartir, eres idólatra. Si tu vida solo es pasar en el sofá, aplastado viendo televisión, eres idólatra, tu ídolo es tu televisor. Si tú no buscas a Dios por estar solamente en tu celular, eres idólatra. Si tú solo quieres pasar practicando el pecado, eres idólatra. Idolatras el pecado, tu Dios es el pecado, tu Dios es la maldad y un montón de cosas que se pueden convertir en tu ídolo. Resumidamente, cualquier cosa a la que tú le dediques demasiado tiempo, le tengas mucho amor, eso se convierte en tu ídolo. De tal manera, cualquier cosa se puede convertir en ídolo. Porque los evangélicos son buenos para criticar a los católicos.
se deleitan tratando de idólatras a los católicos, pero ellos tienen su gran ídolo en la sala, su televisor de 50 pulgadas, de 32 pulgadas, tienen su gran celular, ese es su ídolo, y muchas cosas más, su estómago, su vientre, sus malos deseos, son sus ídolos. La idolatría de ellos no está en imágenes, está en objetos, está en cosas, en personas. Hay gente que idolatra su trabajo, no se congrega por estar trabajando, solo se aparece una vez al mes, solo se aparece los sábados. ¿Qué cristiano vas a ser si solo te apareces los sábados en la iglesia? Pues estás muerto. Necesitas volverte a Cristo con urgencia, necesitas que el Dios Altísimo te reviva. Y dice el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso el Señor muchas veces se ve obligado a castigarnos, se ve obligado a reprendernos duramente, se ve obligados a azotarnos con vara, porque somos rebeldes, porque muchas veces practicamos la maldad, hacemos lo malo de una y de otra manera, practicamos la inmundicia de una y de otra manera. Por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso viene el coronavirus, por eso vienen las pandemias, por eso vienen las grandes inundaciones, que ciudades enteras quedan inundadas por el agua. Pueblos enteros se derrumban, colinas se derrumban. Las calles se convierten en ríos, se convierten en mares, por tanta desobediencia, por tanta idolatría, por tanta maldad, por tanto pecado que el ser humano comete. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Muchos de nosotros fuimos sacados de toda esta basura. Dios nos sacó de todo ese basural. Andábamos pecando desenfrenadamente contra nuestro cuerpo. Hacíamos lo malo y no sentíamos ni el más mínimo dolor en nuestro corazón por pecar. No nos sentíamos culpables. Pero hoy que estamos en Cristo, ya no practicamos esto, vivíamos en esto, pero ya no lo practicamos. Los que hemos sido lavados por la sangre preciosa del Cordero, muchos venimos de esto y de cosas peores. Pero hoy ya no estamos en esto, vivíamos en esto, pero ya no vivimos en esto. Pero hay mucha gente que está en la iglesia, que dice ser cristiana y vive de la misma manera como vivía en el mundo, porque no han conocido a Dios, no han buscado a Dios como hay que buscarlo. Se han conformado a una vida mediocre, una vida vacía, una vida miserable delante de los ojos de Dios. Por eso hay mucha gente que viene a la iglesia, lleva 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años y sigue igual, sigue atada, sigue endemoniada, sigue siendo el mismo sinvergüenza que era en el mundo, sigue siendo en la iglesia. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Porque la gente no viene a Dios con un corazón sincero, porque la gente quiere ser cristiana, quiere estar en Cristo, pero quiere seguir pecando. Por eso la palabra dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Claramente la palabra es como que diga, dejen de ser mundanos. Ya dejen de ser mundanos. Si en el mundo éramos amargados, empurrados, éramos soberbios, éramos gritones,
En Cristo, en la iglesia, ya no podemos ser así. Si estamos atados por el diablo en el mundo, en Cristo ya no podemos seguir así, de la misma manera. No podemos. Simple y sencillamente no podemos. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón. No podemos estar con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Y si tú llevas esa doble vida, que sigues igual de sinvergüenza que como eras en el mundo, arrepiéntete y vuélvete a Cristo de todo corazón, porque el tiempo se nos acaba, el tiempo se termina, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. El Señor está a la puerta, el Señor se acerca con sus santos ángeles en su trono glorioso, a arrebatar a los santos, a juzgar al mundo. Si tú sigues siendo el mismo, llevas 1 año, 2 años, 1 década, 2 décadas, o quizás algún tiempo anduviste bien y después te torciste, te pandeaste, vuélvete a Cristo, vuélvete a Cristo. Si antes ayunabas, si antes orabas, si antes leías la palabra, si antes predicabas, o si andas descarriado, si caíste por alguna mujer porque le diste, porque te vanagloriaste, porque alimentaste los deseos de tus ojos, si caíste por algún hombre, es momento que te levantes y vuelvas a Dios, porque este camino no es de cobardes. Aquí es hasta que termine, hasta que Cristo venga, o hasta que muramos y nos vayamos a su presencia. Aquí tenemos que andar derechos, rectos, puros, santos, limpios delante de Dios. Porque mucha gente cree que solo Dios solo ve el corazón. Y mucha gente tiene una fe demasiado débil. Si tu fe es débil, fortalécete en ayuno, fortalécete en la palabra, fortalécete en la oración. Aparta de ti todo lo que te aleja de Dios. No desperdicies tu tiempo. No enfoques tu tiempo en cosas vanas. No seas idólatra. No seas vanidoso. Deja la maldad. Deja el pecado ya. Porque lo vas a lamentar. Lo lamentarás por la eternidad. Que anduviste en la iglesia con una Biblia, pero no eras nada. Porque te escudaste tras una Biblia, porque te escondiste tras una Biblia, para ocultar tu maldad, tu sinvergüenzada. Y si sos de esos pícaros que andan en la iglesia, simple y sencillamente encubriendo su sinvergüenzada, arrepentite. Hoy Dios te dice arrepentite, busca de Dios, deja la falsedad, deja la hipocresía, deja de servir al diablo y vuélvete a Dios. Deja de servir a Satanás y empieza a servir a Dios. Oh, gloria, gloria al que vive por siempre. No sigas en esa vida falsa, en esa vida hipócrita, en esa vida de engaño, donde en la iglesia eres uno y en la calle eres otro y en tu casa eres otro. No sigas en esa vida tan falsa. No seas así, no seas rebelde. No te engañes a ti mismo. No digas que andas bien si andas torcido. No pienses que porque no haces ciertas cosas es que andas bien. No pienses que porque no practicas ciertas cosas tu camino es recto. Jehová que escudriña el corazón te dice que si practicas tan siquiera un pecado, tu camino no es recto, no es recto delante de los ojos de Dios. Ya es momento de que no sigamos viviendo como vivíamos en el mundo.
dice el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ira, hay gente iracunda, gente que solo es gritos, gente que con nada se prende, gente que con nada se altera. Pero ellos dicen ser cristianos. Ellos se autodenominan evangélicos, pero llevan una vida desordenada. Son iracundos. Que nadie los roce porque ellos echan fuego, echan rayos, se encienden en gran furor. Enojo, dice. Gente amargada, que solo enojada pasa, que todo le molesta. Una persona iracunda, una persona que solo pasa en enojos, es una persona que no conoce a Dios. Porque el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Si tú tienes paz, tú no puedes andar en iras, no puedes andar en enojos. Despójate de eso. La palabra te dice de una manera clara que dejes los enojos, que dejes las iras, las malicias, las blasfemias. Malicia, gente maliciosa, gente que va a la iglesia pero va con malicia, va con la intención de hacerle daño a alguien, gente malintencionada, gente coqueta en las iglesias, hombres y mujeres coquetos en las iglesias, maliciosos, malvados, perversos, gente que anda esparciendo chismes, gente que te dice cosas para ver qué te saca. Ten cuidado con los chismosos, con los maliciosos, porque mucha gente es experta metiéndote su basura satánica, metiéndote su veneno infernal. Mucha gente es experta haciéndote pecar para que tú dañes tu testimonio. Cuando alguien te venga con un chisme, cuando alguien te ande coqueteando, tú apártate, reprende al diablo, reprende a Satanás. Porque mucha gente te hace comentarios falsos, engañosos, para ver cómo reaccionas. Cuando alguien te viene con un chisme y tú le das cabida, después esa misma persona que te vino con el chisme pone tu testimonio por el suelo, destruye tu testimonio. Porque así trabaja el diablo. El diablo te hace pecar y después te humilla, te avergüenza, después te culpa. Ten cuidado con esa gente que te anda con chismes, que te dice cosas para ver cómo reaccionas tú. Porque esa misma gente que te viene con chismes es la misma gente que después anda diciendo que vos no sos nada, que vos no sos cristiano. Esa misma gente que te hace pecar con tu boca es la misma gente maliciosa que después te difama, te calumnia, habla mal de ti. Por eso cuida tus palabras, cuida tus conversaciones. Blasfemia, gente que ofende a Dios, gente que por todo está resentida con Dios, gente que dice que Dios le ha hablado y no le ha hablado, eso es blasfemia. Gente que habla mal de los caminos de Dios. No hables mal de Dios, porque Dios no te ha hecho nunca ningún daño. Si te ha ido mal en la vida, ha sido por tu necedad.
Si te ha ido mal en la vida, ha sido por tus propias malas decisiones. No culpes a Dios de lo malo que te sucede, de lo malo que te ha sucedido. No culpes al Señor por eso. No culpabilices a Dios por eso. Porque claramente dice la palabra en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino. Las malas decisiones del hombre tuercen su camino. La ignorancia del hombre tuerce su camino. La falta de juicio, la falta de cordura del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. La gente primero hace todo tipo de maldades, toma malas decisiones, se deja llevar por sus placeres, por sus deseos, se deja llevar por su vanidad, por su maldad. Y cuando les va mal, lo primero que hacen es culpar a Dios. Por eso dice la palabra, y luego contra Jehová se tuerce su corazón. Primero andan practicando la maldad, primero hacen esto o aquello sin el consentimiento de Dios, sin la guianza de Dios. Y después, como no lo hicieron conforme a la voluntad de Dios, les va mal y culpan a Dios, se enojan con Dios, se resienten con Dios, se salen de la iglesia, se van al mundo, dicen que el evangelio no sirve, empiezan a blasfemar, dicen que Dios no existe. ¿Y cuánto tipo de cosas hacen? Si tú eres de esos, arrepiéntete que estás a tiempo. Dice, palabras deshonestas de vuestra boca. Gente vulgar que en la congregación está supuestamente, entre comillas, alabando a Dios. En cuanto cruza la puerta de la casa de oración, está hablando palabras deshonestas, está hablando mal de su prójimo, está insultando, está dirigiendo oprobios hacia los demás. Gente que habla obscenidades, gente que hace bromas sucias, que habla palabras asquerosas, palabras que solamente una persona depravada las puede hablar, palabras que no lucen, que la boca de un cristiano las pronuncie, palabras sucias, obscenas, ofensivas. Porque hay gente que solo de pe para arriba habla, pero en la iglesia están, hermano, Dios le bendiga. Allá en la iglesia están con las manos levantadas, supuestamente cantándole al Señor. Pero el resto del día han estado hablando de fulano, de mengano, de sutano. Hasta el pastor se lo han comido vivo, pero ya en la tarde, en la noche, están con las manos levantadas alabando a Dios. No podemos llevar esa vida. No podemos andar hablando palabras deshonestas. Porque criticar al prójimo, al hermano, chismosear, hablar falsedades, mentiras, esas son palabras deshonestas. Porque una persona honesta nunca va a andar hablando ese tipo de palabras. Nunca andará hablando obscenidades, vulgaridades. Y si tú dices ser cristiano, pero eres de esa gente que tiene esa boca sucia, esa boca perversa. Dice la palabra que el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, perversidad de labios. No puedes seguir en esa vida depravada. Tú no puedes seguir en esa vida deshonesta.
porque eso se deja para los hijos del diablo, para los que no conocen a Dios. Y si tú hablas ese tipo de cosas, vulgaridades, depravaciones, palabras malsonantes, ofensivas, obscenas, tú eres malo y depravado, la Biblia lo dice. El hombre malo y depravado es el que anda en perversidad de boca. De tal manera que si este mensaje te ha hecho reflexionar, este mensaje es para que nos analicemos, nos examinemos a nosotros mismos y reconozcamos en qué estamos fallando y reconozcamos que hemos sido sabios en nuestra propia opinión, que andamos bien en nuestra propia opinión, que vamos por el buen camino en nuestra propia opinión, pero conforme a Dios, conforme a la palabra, no andamos bien. Este mensaje es para eso, para que reflexionemos, para que recapacitemos y busquemos al Señor de todo corazón. Espero haberles sido de bendición, de edificación. Quizás muchos se molesten porque estos mensajes no sacan aplausos de nadie, no sacan amenes de nadie. Solo una persona que verdaderamente ame a Dios ama este tipo de mensajes, ama la palabra tal cual está escrita, porque hoy en día estos mensajes escasean, hoy en día esto ya no se predica, hoy mejor se habla de dinero, se habla solo de amor. Hoy este tipo de mensajes, los predicadores no tienen valor de predicarlos, pero ha llegado a tiempo a tu vida para que endereces tu camino, para que dejes el camino del mal, para que dejes el camino ancho y empieces a caminar por el camino angosto. Que el Señor les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.